Por favor, Luis, venga a sentarse aquí para que podamos tener un breve tiempo de conversación. Ahí, ahí el micrófono. Queremos abrir el espacio para preguntas o comentarios. Entonces, me gustaría primero partir por si después de todo lo que hablamos y conversamos y todo eso, si tal vez alguno de los mismos expositores quisiera decir algo, rebotar algo, replicar alguna cosa para que podamos seguir con esta conversación. Yo tengo un par, pero cedo aquí quiero replicarle a todos, la verdad. Vamos en el mismo orden que fuimos, pues parte tú con alguna cosa y después el pastor Miguel y ahí vamos. A ver, yo creo que hay una cosa acá que es que creo que se ha tocado y que sería todavía más interesante ahondar más ahí, que es en qué medida también el anglicanismo como tradición puede servir para buscar este espíritu de unidad también. Si el anglicanismo es la tradición de base del metodismo, y si consideramos que el propio John Wesley, cuando toma articulados para darle a los metodistas americanos, los toma desde los 39 artículos de la religión anglicanos, yo creo que ahí también hay una herencia importante que no se menciona lo suficiente para el metodismo wesleyano en particular. Bueno, el metodismo calvinista también. De hecho, eso es parte de lo que menciona el pastor Everson ahí, que está en su texto, de que en el fondo también el anglicanismo fue importante para los metodistas galeses, porque había clérigos anglicanos que se volvían metodistas. Lo mismo que en el metodismo wesleyano. Es decir, entonces, hay un punto ahí con el anglicanismo que yo creo que puede ser muy interesante para el metodismo en general. Y iría más lejos y diría que también ese anglicanismo debería ser motivo de interés para los pentecostales que vienen del metodismo. Porque al fin y al cabo, la herencia metodista wesleyana que reciben los pentecostales chilenos es al mismo tiempo una herencia que viene desde el anglicanismo. Ahora, yo no digo acá que se hagan cargo de toda la tradición anglicana, no, imposible. Pero sí me parece a mí que hay una suerte de hebra, hay una hebra que está ahí, y que le permitiría a los pentecostales seguir ahondando en sus raíces, porque el pastor Pablo lo mencionaba y es algo que yo creo que está muy presente hoy día, que es que los pentecostales están en una crisis de identidad muy fuerte, y esa crisis de identidad en parte ocurre porque no hay ningún criterio al cual recurrir cuando se quiere saber de qué se trata ser pentecostal. Entonces, cuando un pentecostal empieza con las preguntillas, las pequeñas preguntillas, se abre el universo. Y todos sabemos ya que hay muchos que empiezan a descubrir las doctrinas de la gracia, claro, pero hay otros que descubren otras cosas también. Si esto no es solamente para un lado, va hacia muchos lados. Tenemos un pentecostalismo que está yendo en una deriva fuertemente neopentecostal, donde pierde todavía más raíz, ¿no? Hay otro pentecostalismo que está yendo buscando las raíces, llega a las raíces hebreas y empieza a buscar las raíces y terminan siendo pentecostales judaizantes. ¿Y por qué? Porque están en búsqueda de las raíces. Entonces, se dan cuenta ustedes que el mismo fenómeno es el mismo, es la búsqueda de, a ver, ¿qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Entonces, esa búsqueda a uno los lleva a buscar a la Reforma Protestante y terminan en la variada gama de opciones calvinistas, algunas más sofisticadas que otras, y con respeto. y la otra es, bueno, en esa misma búsqueda de raíces, bueno, vamos a buscar las raíces del cristianismo, son el judaísmo, y terminamos en un pentecostalismo judío mesiánico que existe,
Obviamente el neopentecostal, el que se neopentecostaliza me parece a mí que va por otro camino, que es más seguir profundizando la necesidad de sensibilidad. Y como las iglesias pentecostales de repente se ponen comillas legalistas y se pierde eso, entonces busquemos una iglesia donde verdaderamente esté el Espíritu de Dios de nuevo y entonces vamos profundizando en ese vector de separación tras separación. Ahí mencionó 3. Yo creo que hay otro fenómeno que yo pienso que no se ha dado como podría darse, que es justamente el recuperar la raíz metodista wesleyana. Curiosamente, las personas que defienden esa postura al interior del mundo pentecostal no la han recuperado como debieran recuperarla, y la empiezan a recuperar a medias, justamente ante la alarma de todo esto otro, pero no la recuperan con la densidad que se requiere. Es solo como reacción, exactamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un pool de 4 opciones. Yo lo que quiero son esas 4 opciones. Obviamente, puede haber mucho más, pero me parece a mí que el desafío para el mundo pentecostal en torno a esto va por ahí. Yo creo que con eso englobo muchas de las cosas que se han dicho acá entre los 3 y me parece que conviene que ellos sigan. Así que gracias. Yo no sé si será bueno volver al anglicanismo. No sé, pero dentro de estos diálogos creo que el anglicanismo como tal, en lo total, el anglicanismo es una iglesia híbrida. Tienes un anglicanismo católico romano más que protestante en muchos de los casos. Eso es una realidad. Ahora lo llamativo en la tradición metodista, y me voy a reducir a la figura de Wesley. Wesley terminó siendo anglicano por una cuestión estratégica. Si Wesley hubiera dejado de ser anglicano, él perdía su acreditación civil. Y Wesley estaba tan involucrado en cuestiones políticas que no le convenía renegar a su tradición anglicana. El metodismo incluso en Estados Unidos, que se constituye primero que en Inglaterra, aparece como una iglesia oficial, con obispo y todo, 30 años antes de la muerte de Wesley. Wesley es capaz de ver la iglesia en Estados Unidos organizada, a excepción del caso de Inglaterra, y porque la lucha que Wesley tenía era la cuestión de la esclavitud. Esa era una cuestión que hasta el último de sus días fue un tema para él. La última carta que él escribió fue alrededor del tema de la esclavitud. Y en esta mirada del anglicanismo híbrido, Wesley se representa con el anglicanismo más anglo-católico. Él reconoce de que su mirada litúrgica, teológica, es representativa de esa ala, la más anglo-católica. Incluso él toma el libro de oración común, lo edita y configura un manual de culto metodista, pero que es una copia adaptada del libro de oración común. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Yo creo que el ponerse la camiseta antes de tiempo puede ser un pecado, porque en el caso de los metodistas, Wesley, cuando uno lee sus diarios, descubre que en el metodismo habían diferentes expresiones, desde las más tradicionales a las más carismáticas, y eran capaces de convivir con esas diferencias. Y hoy día nosotros no convivimos con esas diferencias. La posición es el que piensa diferente, que agarra sus cosas y se vaya, y forma otra iglesia. Pero ¿cómo convivimos con estas expresiones de metodismo dentro de lo que nosotros somos, más allá de las posiciones teológicas que podemos tener? Porque incluso yo me atrevería a decir, siendo pastor metodista, que dentro de nuestras comunidades hay metodistas que tienen pensamientos más calvinistas que wesleyanos en torno a sus ideas. Pero eso no significa que es lo más importante. Ahora, ¿cómo descubrimos que al final esta es una cuestión de identidad? Si usted se va a definir de una tradición tal, perteneciente a una tradición tanto, por lo menos haga el esfuerzo de ponerse la camiseta de su enfoque denominacional.
Si vamos a decir que somos pentecostales, salidos del movimiento wesleyano, no vamos a salir que somos con pensamientos calvinistas. Es necesario definir qué es lo que nosotros somos para que los otros tengan claro y entre todos sepamos cuál es nuestro lenguaje común. Yo concuerdo con lo que dice Jonathan. De repente es necesario decir desde qué posición nos paramos ante la realidad. Yo no le tengo miedo a las divisiones. El metodismo norteamericano se acaba de dividir. Y es tercera vez en su historia que se divide. No es nuevo. Porque hay veces que el diálogo no es suficiente. Hay veces que las conversaciones no son suficientes. Hay que tomar posiciones sobre algunas cosas. Y hay que estar dispuesto también a tomar ese riesgo. ¿Estamos dispuestos a tomarlo? El metodismo tuvo que tomarlo en algún momento de su historia. Los metodismos en diferentes formas han tenido que experimentarlo. Pero es en respuesta a la realidad en que nos encontramos. ¿Cómo somos capaces de cultivar nuestra identidad no perdiendo el ADN que nosotros tenemos? Por eso que de repente cuando uno lee los escritos de Hoover, Hoover era muy metodista wesleyano, incluso más que los propios metodistas, me atrevería a decir. Cómo esa riqueza de la historia nos permitiría decir y hacer un voto de honestidad. De aquí en adelante nosotros caminamos bajo esta senda, pero no vaya a ser que a mitad del camino nos demos cuenta que se nos entra otra corriente y nos apropiamos de esa corriente y al final después no sabemos qué es lo que somos. Porque ahí tenemos evangélicos sionistas, tenemos evangélicos calvinistas, tenemos evangélicos wesleyanos y cada uno arma su propia identidad que parece que es un collage de cosas más que la identidad que tienen nuestras propias denominaciones. Por eso que hay que hacer un voto de honestidad en la medida de decir esto nosotros somos y tener claro qué es lo que somos y desde ahí construir nuestros caminos. Creo yo que desde el mundo pentecostal es más complicado tratar de hacer Yo creo que desde el mundo pentecostal es más complicado hacer ese mea culpa, porque la experiencia pentecostal nos ha llevado a descubrir que la diversidad en la que nos encontramos es grosera. Por la sencilla razón de que como el pentecostalismo no es normativo, de la misma manera como entendemos que el metodismo no lo es, no es algo normativo, no sale en respuesta de dar una doctrina dogmática, sino que es una espiritualidad. Debido a aquello, hoy día nos encontramos con un pentecostalismo extremadamente plural, al extremo que incluso en este momento nos encontramos con iglesias metodistas pentecostales que son unicitarias y que en algún momento, a pesar de que teníamos una raíz nosotros en realidad metodista, y que en un tiempo el pentecostalismo chileno no acopló con el pentecostalismo estadounidense, que fue de la división de las iglesias, de las Asambleas de Dios, esa división que sale de la Iglesia Bautista, y también después esa misma división de las Asambleas de Dios se genera un movimiento unicitario que llega a nuestro país y que no logró acoplar con nosotros. Pero debido, me imagino yo, en esta época tan relativista, el pentecostalismo abrió las puertas a todo tipo de costumbres y a todo tipo de ideas, porque como no tiene una base doctrinal normativa, hoy día el pentecostalismo está totalmente deformado. Ahora, al momento de buscar nuestras raíces, también nosotros entendemos que dentro de la historia pentecostal en Chile, no solamente tenemos una raíz metodista, también tenemos una raíz presbiteriana, que hace poquitos días me dio tanto agrado darnos cuenta de que junto con el avivamiento de 1909 había un pentecostalismo presbiteriano en la octava región. Claro, por Tulio Morán. Entonces, frente a ese movimiento, nos damos cuenta de que el pentecostalismo chileno
no es normativamente wesleyano, sino que hay una diversidad, de modo tal que creo yo que tampoco sería bueno responsabilizar al metodismo wesleyano como la única identidad del pentecostalismo actual. En esa búsqueda honesta que menciona nuestro pastor acá, yo creo que también podríamos llegar perfectamente a tener metodistas pentecostales con soteriologías calvinistas. Y aún más, fíjese que dentro de las raíces que el pentecostalismo está buscando hoy día, no solamente se está dando cuenta de que podemos tener una soteriología distinta, sino que nos hemos dado cuenta que debido a incluso las prácticas que nos heredaron del paidobautismo, logramos rastrear y nos encontramos que efectivamente nuestras raíces pueden ser reformadas y perfectamente calvinistas. Entonces, en ese sentido, creo que no es tan normativo pensar de que todo pentecostal en Chile que entronca en estas raíces metodistas debiera ser necesariamente wesleyano.